Hoy hemos escogido pues una charla que se ha titulado Importancia de una orientación espiritual en el camino hacia la luz. Eh, el tema de la orientación espiritual pues puede parecer como extraño, ¿no? para muchos seres humanos. Sin embargo, desde la perspectiva de trabajo interior, consideramos que es un tema de mucha relevancia. Yo lo asocio mucho a las situaciones que vivimos desde muy pequeños, cuando tenemos que recibir orientaciones de muchos niveles, ya sea en la casa, ya sea en la escuela. Siempre de alguna manera, cuando uno se enfrenta a un campo que no conoce, sobre todo cuando hablamos del camino hacia la luz, es el camino hacia el campo del descubrimiento espiritual, un campo que nos va a abrir mucho panorama, mucha luz en el horizonte. Allí, igual que en todos los ambientes, se nos van a presentar muchas dudas. O sea, siempre que vamos a emprender un camino hacia lo desconocido, hacia algo nuevo, nuevo en el sentido de que es para nosotros una tarea que hemos emprendido o emprendemos quizá hace muy poco. Entonces, cuando uno se enfrenta a un campo desconocido, sí, le dan herramientas para aplicar, pero cuando las aplican muchas veces les surgen dudas, les surgen inquietudes, que por supuesto, pues quizá una de las personas que nos daría solución a esas inquietudes tendría que ser una persona que está trabajando en el mismo campo. Una persona que de pronto ha caminado un poquito más que lo que hemos caminado nosotros. Y a eso lo llamamos un orientador espiritual. O sea, ¿qué es el orientador espiritual? Es una persona que nos muestra alternativas. Entonces, la charla se va a apuntar hacia eso. ¿Por qué es importante contar con una orientación espiritual en el campo del descubrimiento espiritual, donde nos enfrentamos al campo de algo que aún no alcanzamos a vislumbrar con claridad? Y segundo, ¿qué esperaríamos nosotros, o qué es lo deseable más bien, de una persona que va a cumplir esa función, de ser nuestro orientador? Esas dos temáticas las vamos a tocar en esta charla. Bueno, entonces, como decía, como seres humanos, desde que nacemos, contamos con seres que nos orientan en cualquier tipo de aprendizaje y nos van ayudando en ese proceso de ir construyendo nuestra personalidad. O sea, cuando hablamos de una personalidad adquirida, es lo que vamos fortaleciendo a través de los pasos que vamos dando de acuerdo a esa orientación. Y esa orientación, yo diría que empieza por el hogar, que ahí tenemos como el nacimiento. Luego, de pronto, esa orientación la vamos a recibir posiblemente en la escuela. Mal que bien, la vamos a ir recibiendo después con las amistades. Eh, en el trabajo igual, necesitamos orientación a veces cuando nos enfrentamos a un campo de trabajo nuevo, es decir, cómo se maneja esta máquina. Alguien que lo sabe es el que me va a decir, hombre, la máquina se puede manejar de esta manera, etcétera. O sea que lo que tenemos es una escuela de vida dentro de todo ese trabajo. Una orientación que se va manifestando permanentemente, pero que nos ayuda a expresarnos en un futuro. Entonces, dependiendo de la orientación que vamos recibiendo en cada ambiente, así será la influencia que uno va recibiendo para que en el futuro yo sea una persona equilibrada, entre comillas, o una persona que tengo muchas influencias negativas. Por ejemplo, si mi orientación en el hogar fue una orientación de violencia, es posible que en el futuro exprese actos de violencia. Es posible. No vamos a asegurar que sea así. Si en el hogar recibí amor, respeto, comunicación, etcétera,
es posible que en el futuro yo me comporte de una manera parecida. O sea que hay una influencia en cierta medida en los comportamientos que cada uno vamos a tener más adelante. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos recibido una orientación sin darnos muchas veces cuenta que nos conduce a ser mejores o peores, yo, entre comillas, seres humanos. Entonces, bajo esa apreciación, lo que queremos, lo que quisiéramos todos nosotros es estar siempre rodeados de seres que nos orienten o nos guíen de una manera positiva. Entonces, yo no desearía o no hubiera deseado, por ejemplo, que mi vida hubiera parecido este tipo de orientación. Igual que pasaba me acuerdo en la universidad, uno decía, este profesor me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque es una persona de pronto que era más abierta, que era más comunicativa, que era más respetuosa, que cuando uno le planteaba una inquietud inmediatamente se lo respondía sin reacción. De pronto uno puede decir de otros profesores, no, este profesor no me gustó tanto, porque este profesor no es que orientarme en la clase, se ponía molesto si yo le hacía preguntas, o de pronto no sabía responder adecuadamente a la inquietud que tenía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nos vamos ahora al campo del desarrollamiento espiritual, la vida espiritual no está exenta de, de contar con guías. ¿Por qué? Porque cuando ahí sí que se la necesitamos con mucha urgencia, yo diría. Porque cuando emprendemos el camino hacia el interior nos vamos a topar con pero muchas situaciones que uno no sabe abordar. Por ejemplo, uno le dice, vaya, mire, yo le indico cómo meditar, ¿cierto? Pero resulta que cuando usted se va a meditar, eh, le aparecen una cantidad de cosas nuevas que no comprende. Por ejemplo, me siento a meditar y mi cuerpo no se quiere estar quieto, mi mente no es bulle, pero va para todos lados. Entonces, en ese momento me surge una inquietud, bueno, que esto es así siempre, hombre. Entonces, ¿a quién puedo recurrir? Pues a la persona que ya ha trabajado con eso. Entonces, voy a mi orientador espiritual y le comento, mire, a mí me está pasando esto, yo no puedo manejar mi mente, ahí no la puedo tener concentrada, ¿qué está pasando? Pues seguramente él a través de eso me va a dar elementos que me van a ayudar a trabajar esa situación. Y así pasa con una multitud de circunstancias. Entonces, lo que nos está haciendo es sugerir una serie de maneras de trabajar con las situaciones personales para clarificar la ruta que tengo que seguir. Son los primeros pasos. Yo hablo de los primeros pasos porque es muy importante que en los primeros pasos yo cuente con esa guía. Pero no quiere decir que más adelante no la necesite. En general yo diría que siempre estamos necesitando. Nosotros podíamos estar en noveno semestre de universidad y siempre necesitamos un guía que es el que sabía hacia dónde iba la carrera al final cuando llegara yo a la práctica del trabajo. Entonces esas personas siempre están dispuestas a ayudarnos a que nos orientemos en esos primeros pasos hacia ese conocimiento de mí mismo. Y es una persona que sí, como decíamos hace un ratito, ha transitado por el camino y sobre todo tiene una gran disposición y yo diría que cuenta con una condición muy hermosa que es el amor y el respeto hacia la otra persona, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces eso es un reconocer, comenzar a reconocer que no estamos solos, que siempre necesitamos de ayudas. Desafortunadamente eso no es un tema tan fácil de incorporar, porque por nuestra naturaleza a veces pensamos que yo me defiendo solo, yo no necesito de nadie, y eso es muy cultural. Entonces, llegar uno a aceptar humildemente que sí necesita de alguien, barriendo con una serie de esquemas o de condiciones mentales que no me lo permiten, no es una tarea fácil. Pero si la buscamos sabiamente
lo que me va a ayudar es a mantener la coherencia entre lo que yo anhelo hacer y de alguna manera lo que debo aplicar para que ese trabajo de desenvolvimiento se haga más efectivo. No voy a decir que no lo pueda hacer solo la persona, por supuesto, podría hacerlo. Pero mientras si yo tengo una orientación y para dar un paso de aquí a la esquina, me puedo demorar, por decir algo, 2 días, cuando lo hago solo, no sé para dónde pegar, no conozco la ruta, entonces me tengo que poner a investigar aquí, allá, allá, es posible que me demore mucho más. Entonces, hasta ahora yo diría que todos los seres humanos, hasta el día de hoy, necesitamos muy fuertemente ese tipo de guía. Eh, entonces, en esta charla justamente, pues vamos a trabajar las características deseables, no, 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 no necesariamente en las personas, sino también en nosotros, para que esa función que cumple ese orientador espiritual sea la más adecuada. Y esa persona puede ser una persona masculina o femenina. O sea, la idea es que no hagamos diferencia. Uno puede decir, no, es que yo recibí una orientación de una mujer si soy hombre. No es posible. No, ahí me tengo que despojar de todo, porque el trabajo interior implica despojarse absolutamente de todo. Entonces, en ese momento afecto tanto la persona masculina o la persona femenina que va a servir de orientador espiritual. Así lo llamamos nosotros a esa función, de orientador espiritual. Entonces, desde la óptica de quien va a recibir la orientación, ¿qué es lo que se necesita? Pues primeramente que esa persona sea capaz de abrir su corazón. ¿Por qué tiene que abrir su corazón? Porque tiene que despojarse de todas esas estructuras que lo limitan. Por ejemplo, ¿y cómo le voy a decir a una mujer tal cosa? Si es que la que me tocó, ¿no? O al revés. No, yo abro el corazón y le planteo con honestidad todas esas inquietudes sobre situaciones que yo considero que son importantes o acontecen en mi vida para poder ir más adelante. Son dudas que van apareciendo. Entonces es una primera condición, abrir bien el corazón. No pretender que a esa persona, pues hombre, hay cositas que yo no le voy a decir nunca, porque entonces si yo quiero trabajar con una situación que nunca la comento, ahí se me va a quedar, se me queda paralizada. Entonces en ese rango de búsqueda, de buscar orientación, lo que voy trabajando es con pensamientos, con sentimientos, situaciones limitantes, que yo considero que tengo que trabajar. Puede ser también situaciones que son buenas, ¿no? No vamos a decir que solamente lo malo es que voy a cometer, ¿no? Situaciones que puedo fortalecer aún más, que estoy trabajando bien. O sea, pongo en ese campo absolutamente todo. Por eso dicen que es muy importante no guardar aspectos que uno parece que son irrelevantes o nos dan temor o pena de comentarlos. ¿Y por qué? Es algo que vamos a tocar ahora, pero me voy a adelantar un poquito. ¿Por qué yo puedo tener esa manera de proyectar mis situaciones? Porque yo sé que esa persona con la que voy a contar es una persona que siempre va a tener una apertura. Es una persona que siempre va a tener un gran respeto. Es una persona que siempre va a tratar de orientarme más que de cuestionarme. Por ejemplo, yo puedo decirle, mire, en este momentico, pues sí, yo estoy muy enamorado, pero resulta que me apareció otra persona por ahí extra y le quiero comentar que me está llamando la atención. En ese momentico, seguro que el orientador espiritual no le va a decir cómo le ocurre, usted qué está, ¿sí? ¿No? Si contamos con esas condiciones del orientador, simplemente le va a decir, bueno, miremos las cosas, analicémoslas, profundicémoslas entre los dos, busquemos alternativas, salidas, y posiblemente con esa mirada conjunta, porque son dos seres unidos en esa proyección de buscar solución a la situación,
se van a aparecer cosas muy lindas y van a aparecer seguramente soluciones para trabajar. Y posiblemente esa persona pueda salir de esa situación de una manera más fácil. Pero si yo no la comento, ¿qué quiere decir? Que cada día me enamoro más o me llama más la atención hasta que de pronto caigo en una situación no deseable, donde es más difícil posiblemente salir de ella. Eh, entonces allí aparece, como decíamos, en ese trabajo de comentar absolutamente toda la formación familiar, las experiencias emocionales que he tenido, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que se considera que es importante. Por ejemplo, si en la niñez fui una persona que fui aceptada o fui rechazada, por ejemplo, si todo me lo proporcionaron y hoy en día soy una persona impulsiva, es muy importante conocer todo ese panorama, porque a lo mejor ese temor que se tiene, o esa soberbia, o esa razón de impotencia, etcétera, 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 tiene una serie de raíces más atrás que en ese momento puede ser que el orientador tenga la luz para orientar, pero también hay situaciones emocionales muy fuertes que en el momento preciso que se puedan comentar, la persona que me orienta seguramente me va a decir, mire, adicional a esta orientación que vamos a recibir a nivel espiritual, búsquese una ayuda profesional. Entonces podemos hacer un trabajo de equipo. El trabajo de equipo es una persona que orienta a una persona que tiene inconvenientes emocionales muy fuertes, ¿sí? Que son severos seguramente, entonces se necesita la ayuda. Y se hace como un trabajo de equipo. Orientador profesional, orientador espiritual y la persona que está ahí. ¿Eso qué es lo que hace? Que si nosotros mostramos esa apertura de corazón y realmente comentamos nuestros niveles eh, eh, seguramente voy a ir creciendo en el conocimiento de mí mismo de una manera más rápida y efectiva. Entonces eso es lo interesante, que ese intercambio entre el alma interesada y la orientación espiritual es que se empiezan a desbloquear toda esa serie de circunstancias en el estudiante, llamamos al estudiante el que recibe orientación, se comienza a desbloquear en ese ego de tantas cosas. Es un ego que se resiste, que no desea comentar muchas cosas, un ego que, bueno, ya nosotros sabemos cuáles son las limitaciones del ego. Entonces, me ayuda mucho, me ayuda porque me ayuda también a soltar. Voy a poner en esta situación de angustia aquí en Cali, decíamos, hombre, hay tantas personas que se están escondiendo, guardando tanto eso que está pasando, que es bueno que de alguna manera encuentren una persona cercana que los oriente, que les escuche, que suelten todo eso. Y en verdad que veía una chica en estos días que se soltó y se puso a llorar, pero quedó como en una, en un alivio espectacular. Y aquí se lo estaba comentando a una persona de mucha confianza, que lo que hizo fue ayudarla. Entonces ahí lo que se va expresando es un campo de confianza, de comunicación muy certera, de trabajo amoroso, que hace que esa apertura en la comunicación, eh, el estudiante comience a no sentirse limitado para reconocerse, para irse reconociendo. Porque lo que nosotros hablamos mucho es, nosotros hemos formado una identidad muy particular que llamamos la personalidad adquirida o personalidad corriente a través de todo ese proceso de orientaciones que hemos recibido en la vida. Pero hay que desbloquear para poder ir al conocimiento de mí mismo, o sea, quién soy yo verdaderamente, no el que me han construido toda esa serie de estructuras. Entonces, eso es lo que va a llevar a que esa persona que está siendo orientada rápidamente vaya encontrando maneras de irse reconociendo. Puede durar mucho tiempo ese trabajo, sí. A lo mejor nos toma toda una vida, pero es que es así. Nosotros no podemos desbloquear una estructura súper milenaria, porque estamos hablando de la
la herencia que recibimos no solamente en el campo actual de la familiar, genético, etcétera, sino de todas las razas. Entonces puede durar mucho tiempo. Pero cuando el alma goza de, de, de ese privilegio de poder abrirse, lo que le va a permitir es que vaya sintiendo como un alivio, como un gozo, como una alegría de ir soltando cosas que pesan, pesan demasiado. Y hay algo muy hermoso que se va despertando a medida que el alma abre su corazón, y es lo que se puede llamar como una vocación. O sea, hay algo que me va comenzando a impulsar a que, hombre, esto vale la pena, esto tiene sentido. Me gustaría continuar por esta senda, porque allí empiezo a descubrir que hay muchas cargas que voy soltando, que voy soltando. Entonces, es lo que nosotros vamos llamando como una vocación hacia el campo espiritual, que es un estado en el que el alma, digamos así, cualquier alma, estamos hablando de cualquier persona, decide sostenerse o permanecer en la búsqueda incesante de respuestas a la vida. O sea, ella ya no, ese llamado vocacional lo va a llevar siempre a permanecer en esa ruta. Y por supuesto, como es una ruta que va construyendo en base a aprender y entregar amor, pues con mayor razón eso lo va a sostener mucho más. Porque cada día va a encontrar actos nuevos. Es una renovación permanente. Entonces, a eso le llamamos el despertar espiritual, que se va manifestando por un reconocimiento de que no estamos solos. Y como no estoy solo, pues hombre, yo necesito de alguien que me ayude. Y la necesidad de buscar esas respuestas a la propia identidad y también a las grandes preguntas que me van surgiendo. Por ejemplo, ¿a qué he venido yo a este mundo? ¿Quién soy? ¿Cómo debo ubicar mi vida? Etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que en ese ya campo de decisión más vocacional, el estudiante, mediante la orientación, empieza a trabajar con más decisión en buscar soluciones a tantas y tantas estructuras o dogmas que siempre le han sido impuestos. Allí va encontrando hábitos que reconoce que no le ayudan, pensamientos que no le sirven. Bueno, cantidad de cosas. Viene luego, después de todo este proceso, una hermosa etapa, y es que en la medida en que vamos desbloqueando esa personalidad querida, o sea, lo que llamamos personalidad corriente, que nos vamos quitando cargas, nos vamos reemplazando en el subconsciente situaciones, se empieza a experimentar como esa libertad. Es una verdadera libertad que va apareciendo. Es una libertad que es muy interior, ¿cierto? Que es como si el alma naciera una nueva vida en donde se experimenta ese nuevo llamado a mantener como una plenitud en la vida, como una mente tranquila, como un estado de serenidad, de armonía, de paz. O sea, es algo grandioso. Y eso lo permite el campo del amor. O sea, él sabe y llega a proyectar que lo que está buscando está encontrando respuesta a lo que está buscando. Verdadera felicidad. En parte se va experimentando esa verdadera felicidad. Por eso pienso yo que es una etapa un poquito más avanzada, pero allí quizás uno reconoce que sí que necesito más esa orientación. Porque yo necesito mantener esos anhelos y vivencias que estoy buscando permanentemente. ¿Y cómo me puedo yo levantar, por ejemplo, en un tropiezo, en una situación difícil que estoy atravesando? Generalmente las personas que no buscan salida ante un tropiezo X, Y o Z en un momento especial de su vida espiritual, terminan finalmente yendo. Esto no me sirve para nada. Tienen a la mano quien los oriente, pero no lo usan. Entonces se confunden más.
Y esa confusión lleva a que uno diga, no, sigo como venía antes, ¿sí? Prefiero mantenerme ahí tranquilo, entre comillas. Entonces, cuando se sostiene el alma en esa ayuda que es requerida, se va pensando más en ser ocasional. Eh, por supuesto, esa persona lo va a alentar para que no desmaye en su compromiso de trabajar para lograr la liberación de muchas cadenas que tiene. Y ese estudiante se va volviendo más decidido, lo toma como una tarea hermosa que desea seguir y ahí define si es para toda su vida. ¿Sí? O sea, él define si lo que quiero hacer es esto para toda mi vida. Es un momento que yo llamo un momento hermoso y crucial para el estudiante, porque él en ese momento considera que la senda del amor y el desprendimiento, cuando hablamos de desprendimiento es de la renuncia, va a representar una fortaleza en el trabajo prioritario de su vida. O sea, ella le dije como que la vida prioritaria que él quiere seguir es la del descendimiento espiritual. Prioritario. No quiere decir que lo demás deja de ser importante, no es prioritario. No tiene toda una cantidad de cosas importantes, pero siempre va a tener una prioridad, ¿no? Entonces, de esa decisión en adelante, cuando el ser se define, yo quiero hacer esto para toda mi vida, lo que se le aconseja es continúe con más fuerza en la orientación espiritual y busque la manera de no abandonarla. Pero fíjense que todas esas cosas que se nos aconsejan no son camisas de fuerza, o sea, no es una obligación. Por eso es importante que uno sepa por qué es importante, porque a veces seguramente nos dijeron en alguna época, busque orientación espiritual, pero no dice, bueno, y dentro de lo poco que conozco esto, ¿para qué me va a servir? Bueno, aquí estamos expresando en esta charla para qué nos va a servir. Bueno, ahora vamos a pasarnos al otro lado. Estamos hablando del estudiante, o sea, la persona que está recibiendo orientación, que es lo deseable. Hablemos un poco de lo deseable en una persona que nos va a servir de orientador. O sea, es aquella persona que yo puedo elegir para que sea mi orientador. Y es una persona a la que me voy a poder confiar, que no es fácil. ¿Sí? Encontrar personas de confianza no es fácil. Afortunadamente, ese orientador es una persona que siempre va a ser instruida. O sea, él no se forja de la nada. Es una persona que va un poco más adelante de lo que yo voy, pero está siendo instruida. ¿Y qué es lo que él recibe como orientación o como instrucción? Primero, prepárese para cumplir bien esas tareas. Procure escuchar al alma sin juzgamientos. Que no, de ahí está, es para escuchar. Siempre esté dispuesto a servir. Siempre esté dispuesto a enseñar. Siempre esté dispuesto a dar lo mejor de sí para ayudar al ser que no importa la situación que le plantee, usted está siempre allí con amor y usted siempre esté dando lo mejor y no espere que el otro responda a su guía espiritual. Pues uno puede darle una orientación X, unas alternativas, etcétera, y uno ve que la persona no hace nada, pues yo con mucho respeto, pues, no puedo cogerlo a la fuerza, obligarlo. De pronto le puedo dar a entender que es bueno que lo haga, pero de ahí para allá es la libertad del ser. Entonces, en eso también somos muy precisos, no podemos obligar absolutamente a nadie aquí, de alguna manera, haga lo que yo pienso que debe hacer, ¿no? Por eso es una alternativa. Yo me acuerdo de una persona que un día fue donde un orientador espiritual y le dijo, mire, yo voy a poner un negocio, ¿usted qué piensa? Y allí faltó, digamos, criterio, porque pienso yo, mi manera de verlo. Porque él le dijo, no, le voy a poner un negocio, ya le tengo el negocito. ¿Cuál es el negocito? No, pues ya, lo mejor que usted puede hacer es esto. Ponga este negocio porque eso es súper rentable. La persona
Digo, bueno, si me lo está diciendo esta persona que es de confianza, pues corre y a correr, puso su negocio. Pero este pequeño negocio fracasó completamente. Era una panadería, entonces pues, la puso en un lugar donde no hizo análisis de ninguna especie, simplemente era ponerlo por ponerlo, porque era muy buen negocio, pensó que eso se iba a llenar, no de nadie. Digamos que ese tipo de orientación es una cosa que es peligrosa, porque la responsabilidad tiene que surgir de uno, ¿verdad? Ya no también viene a decir, usted quiere poner un negocio, sí, bueno, está bien, analicemos bien, usted qué ha pensado, qué alternativas tiene, tiene el dinero suficiente, de dónde va a ser, de dónde van a salir los fondos para crearla, ha hecho un estudio de mercado, etcétera, etcétera. Le hago ver un panorama bien amplio, entonces la persona dice, úpale, yo no he tenido en cuenta una serie de cosas que usted me ha dicho, no, me parecen muy válidas, yo voy a mirarlas. Y una vez de que usted mire todo ese panorama que se analizó ahí entre las dos, usted decidirá si lo pone o no lo pone, pero es su decisión. Y uno asume la responsabilidad de las decisiones que toma. Es uno. Uno no puede asumir responsabilidades de seguir a alguien que me dice qué es lo que tengo que hacer. No se puede. Entonces es un ser que siempre, como estamos hablando, es un ser que siempre me impulsa a ir más allá de donde yo he proyectado algo. Me impulsa, me muestra alternativas. Me dice, vea, hay esta posibilidad, esta posibilidad, esta posibilidad, esta posibilidad, esta posibilidad, esta posibilidad. Analicémosla entre los dos. Y después usted toma la decisión. Entonces es una persona que busca que a la persona a la que está guiando no lo vea como un sabio, como un maestro que todo lo sabe, sino que solo es un compañero de camino, es una persona que está con usted, guiándolo, que igual que usted tiene dificultades y tiene limitaciones y tiene una cantidad de cosas, pero está dispuesto. O sea, es una persona que siempre nos va a impulsar a que como estudiantes estemos siempre recordando el propósito de lo que estoy haciendo y siempre me estimula a que vaya siempre adelante. Me alienta cuando tengo dificultades, me muestra que yo puedo ser capaz de superar algo que parece imposible superar, que tengo, que tengo un potencial adentro, que cuento con una ayuda que desconozco, pero que es muy grande. Me enseña a vivir con un método de, de ordenar todas mis situaciones de vida. Me enseña a meditar, me enseña a orar, me enseña a realizar un examen que llamamos nosotros examen de retrospectivo. En síntesis, me ayuda a acrecentar el amor en todas las acciones que hago durante todo el día. Entonces siempre me estaba orientando para que me vaya acercando más a vivir ese momento presente. Lo vivo con mucha atención, que siempre tenga una intención pura en cada momento de mi vida, que siempre esté pensando en el bien común. Entonces me abre un panorama que desconocía. Oye, yo antes trabajaba era solamente para mí. Bueno, ahorita me están mostrando que es importante proyectarme para el bien común. ¿Cómo hago? Entonces empiezan inquietudes, aparecen inquietudes. Entonces, no, en ese momento es lo que me hace es enseñar a volverme un ser operativo, porque me dice, mire, yo le voy a mostrar una serie de alternativas, enseñanzas, conocimientos que no son míos, que vienen desde épocas muy antiguas, que han sido aplicadas por miles de seres humanos, que si usted de alguna manera las toma, analícelas, cómo las aplica, pero van a ser eficaces. O sea, usted va a tener la libertad, pero si usted vive de esta manera, yo creo que va a tener cosas muy lindas en su vida. Si me pide un consejo, pues hombre, yo le puedo dar ese consejo. ¿Qué me aconseja en esta situación? Está bien, yo le aconsejo otra cosa, porque tengo una visión un poquito más elaborada de esta, pero no espero en absoluto que esa persona siga mi consejo. Entonces, pues, mire, usted hizo lo que yo le aconsejé. No, señor, es la libertad del ser. Yo espero que él lo cumpla. O sea, muestra alternativas ante inquietudes para que
el estudiante como tal sea quien elija por libertad y conciencia el camino que quiere seguir. Entonces, esa es una idea muy grande, la idea de que el estudiante aprenda a asumir la responsabilidad de su propia elección. Eso es muy importante. Ya no esperemos que vamos a recibir una guía donde todo me lo van a poner en la mano. No, me van a ayudar a esforzarme y a buscar soluciones. Me enseña a armonizar la vida física con la intelectual, con la espiritual, etcétera. O sea, siempre me está ayudando, me enseña a manejar relaciones armónicas. Yo le comento, mire, es que ando en una situación bastante complicada en mi casa. Bueno, pues miremos a ver qué podemos hacer. Entonces, no, aquí no hay culpables. No es que la culpable es mi esposa o mi esposo. No, miremos a ver, analicemos qué podemos hacer. Porque esa relación no está funcionando. O sea, ¿qué situaciones hacen que cada vez haya más separatividad, más conflicto? Si tengo un vicio, bueno, ¿a qué se debe que pueda tener ese vicio? Me enseña a que cuide de ese cuerpo, porque ese cuerpo, si yo no lo cuido, bajo esas condiciones se va a deteriorar. En fin, trata de socializar con el estudiante, sobre todo aquello que sabe que le impulsa a desenvolverse espiritualmente. Y nunca está buscando afán, o sea, él no se esfuerza por decir, mire, es que usted anda muy despacio. ¿Qué le pasa? No, no se excede en su afán de ayudar. Él solamente le plantea posibilidades y deja al alma tranquila para que ella viva su proceso, su ritmo, porque cada uno de nosotros tenemos un ritmo. Sin embargo, no quiere decir que no esté atento para prevenirlo a tiempo cuando sea necesario. Recuerdo una persona que una vez estando haciendo de trabajo espiritual, la persona que lo guiaba se dio cuenta de que él se estaba metiendo en unos negocios turbios. Bueno, no, no le voy a decir nada. No, es necesario, se le ve, pero con mucho respeto. Es un trabajo de una gran comunicación. Se le hacen ver las cosas. Pues la persona luego decidirá si sí o no. Mire por dónde va, mire lo que está haciendo. ¿Para qué? Para que, hombre, pues por el gran amor que le tiene, considero que yo no puedo dejar caer a mi hijo, porque es como un hijo. ¿Qué hace uno con un hijo? Un hijo le dice, papá, me fui por donde unos amigos me ofrecieron vicio y yo fácilmente me pareció hasta chévere. Y yo voy a hacer, bueno, entonces síganlo, tranquilo. No, venga, amigo, analicemos la cosa. No lo voy a coger a golpes ni nada de eso, simplemente analicemos. Bien. Entonces siempre me está enseñando, me va a enseñar muchas cosas, me va a enseñar a vivir por un poco menos de lo que permiten los ingresos. ¿Por qué? Porque yo sé que en el futuro es bueno que uno tenga reservas. Bueno, estamos hablando de personas que pueden hacerlo, no en condiciones, no hay cómo, pero si usted tiene la posibilidad, no se malgaste el dinero, mire cómo se organiza para que ese poquito que le sobra, o puede ser mucho, le sirva no solamente para una posible emergencia en el futuro, sino también para de pronto devolverle algo a la vida en este momento que puede. O sea, está colaborando con obras de bien. ¿Qué está haciendo uno con esto? Pues el orientador espiritual lo que está haciendo es que uno maneje esos aspectos de codicia, de avaricia, de, mal, de malas posesiones. Hoy en día estamos en una crisis muy grande por el afán posesivo. O sea, siempre nos va a estimular a que siempre nos capacitemos, que vamos más allá. O sea, no es que la parte intelectual no sea importante, pero que también se sepa para qué es que voy a estudiar esto, qué sentido tiene, ¿no? Me puede ayudar a mejorar mis ingresos, cómo puedo reciclar esto, llevarle a otra gente, contribuir más positivamente en el bien de toda la sociedad. Es una responsabilidad muy grande que tenemos ahí, ¿cierto? Pero siempre esperemos que ese orientador guarda un silencio interior muy grande sobre lo que está escuchando.
Algo así como lo que en la Iglesia Católica se maneja como secreto de confesión, pero aquí no se habla de eso, simplemente es algo parecido a eso. Porque ese gran respeto que yo le tengo a ese ser, no tengo por qué salir mañana, pasado mañana, a decirle a todo el mundo, mire lo que me dijo esta persona. Uy, ¿en qué anda? Por supuesto, eso sería una cosa terrible. No me impone que yo tenga que asistirle permanentemente si me comprometo. Bueno, sabe que ahí está algo importante ahora. Usted sabe si lo toma. Pero ¿cómo podemos hacer que esa persona realmente busque a ese ser? Si esa persona está capacitada y tiene toda esta serie de condiciones. Como les digo, todo es un trabajo. O sea, quien da orientación siempre se la estimula a que haga toda esta serie de cosas. Y él no me va a obligar, lo único que va a tratar es de ganarse la confianza. ¿Y cómo se la va a ganar? Cuando empiezo a darme cuenta de que en verdad sí es así. Alguien diría, bueno, pues son cosas que es imposible que se puedan lograr en un ser humano. No vamos a decir que no se puedan tener ciertas limitaciones, pero en una gran porcentaje de todas esas circunstancias se manejan de una manera hermosa. Entonces, ese es todo el panorama de lo que esperamos en todo este campo de proceso de orientación espiritual. Quiero volver otra vez al principio. ¿Por qué se trae esta charla? Porque todos, absolutamente todos como seres humanos, en cualquier campo de la vida, siempre hemos recibido o hemos necesitado tener una orientación adecuada. Lo que somos hoy en día puede haber sido producto de una orientación adecuada o no. Y eso es muy determinante en nuestra vida. Y si vamos a emprender el campo del desenvolvimiento espiritual, sí que es importante, porque de la manera como recibimos orientación, va a depender mucho el futuro de nuestro trabajo a nivel interior y el reconocimiento de lo que verdaderamente somos. Bueno, muchas gracias. Pueden abrir sus micrófonos. Como siempre, bienvenidas todas las aportes. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, Edgar, por la charla. Me pareció bastante, muy interesante, como siempre. Yo simplemente aportaría, dentro de lo que tú has hablado, por ejemplo, de la parte de, digamos, mucha gente que tiene esos problemas que sobre todo afloran en la adolescencia por falta de una orientación familiar o de la escuela, que afloran en los adolescentes, esos problemas de comportamiento. Muchas veces la gente los puede resolver a través de un psicólogo, digamos, ¿cierto? Gente que ha caído en problemas de rabia, de odio, a veces van a caer en el alcohol o en la droga, a veces los superan simplemente porque van donde un psicólogo y les ayuda a salir de ese problema. Ahora, sin embargo, muchos de ellos, a pesar de que salen de ese problema, siguen con un vacío. Y ese ya es el vacío, digamos, que sienten en su vida espiritual, ¿cierto? Porque no logran hallarse en la vida, a pesar de que ya resolvieron sus problemas y que tienen un buen comportamiento y todo, sin embargo, sienten ese vacío. Y ese vacío es el que entra a resolver verdaderamente el orientador espiritual. Ahora, ¿cómo llegan la mayoría de estas personas a resolver ese problema espiritual? Yo diría que todos, absolutamente todos nosotros podemos ser simplemente orientadores, no ayudadores espirituales, porque para ser ayudadores espirituales se requiere mucha formación, pero sí como personas que puedan orientar, porque muchas veces a nosotros nos acercan personas que tienen dificultades, que nos encuentran en su vida un vacío, que no le encuentran sentido a la vida.
Entonces, ahí es donde está la labor de nosotros de poder orientarlos y decirles, muchos, por ejemplo, yo soy católico, digamos, muchas veces yo le digo, pues, ¿por qué no va a esta iglesia? Que yo sé que es una iglesia buena, que de pronto lo pueden orientar. O muchas veces que son cristianos, le dicen, ¿por qué no va donde este pastor? O en el caso de la gente de CAF, por ejemplo, que puede decir, ¿por qué no va a una reunión de CAF? Que allí hay gente que está formada y le pueden ayudar. Y entonces empiezan allá a resolver ese problema y a llenar ese vacío que tienen. Y para poder encontrar, lógicamente, poco a poco esa serenidad, esa paz, para que lo lleve a la verdadera felicidad. La otra parte que yo creo que sirve también de mucha ayuda espiritual son los libros. Hay libros muy valiosos, ya cuando la persona, digamos, entra con un ayudador, con un orientador espiritual, digamos, libros que son valiosos, digamos, en el campo de la Iglesia Católica o del cristianismo está la Biblia, que es, digamos, un manual de instrucciones excelente, o en el caso de los judíos, la Torá, etcétera. Hay muchos libros que son valiosos, que pueden ayudar a la gente. Entonces, definitivamente, y cuando ya la gente no encuentra, digamos, solución a través de un ayudador espiritual, pero si es un verdadero ayudador espiritual, lo debe llevar ya a ese campo máximo que es el encuentro con la divinidad, el encuentro con Dios, que le va a servir, como decir, a través de la oración, como su gran orientador. Bueno, eso es todo. Gracias. Gracias, ¿no? Hola, Rosario. Prefiero las palabras tan básicas y tan sencillas que lo llevan a uno a pensar y a hacer un recorrido de lo que fue su niñez, su adolescencia y hoy en día lo que es uno y lo que no ha querido ser. Y precisamente en esos malos momentos que uno vive, busca la ayuda. Eso mismo me pasó a mí con CAF y salí adelante. Me pareció súper interesante las personas que conocí y en este momentico me siento muy contenta de haber hecho lo que hice y haber seguido la recomendación que me hicieron. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quisiera hacer algún aporte? Patricia, de García. Me ha parecido muy interesante la cosa, Edgar. La manera clara, sencilla de exponerlo y de presentarlo de manera muy, muy comprensible. Sin embargo, de pronto como complemento a lo que Edgar ha dicho, pues yo podría, ya entrando más en materia de lo que es un orientador espiritual, profundizando un poquito más en ese campo, yo diría que esa persona debería reunir una serie de características para ejercer ese tipo de función. Un poco profundizando un poco para que los que no han tenido la experiencia de recibir orientación espiritual sepan más o menos cómo puede ser esa persona, qué condiciones puede tener, qué calidades, de qué elementos dispone para hacer esa orientación. Generalmente son personas que primero tienen que tener, como decía, ciertas características. Despertar gran confianza. La confianza es la base sobre la que descansa su capacidad para llevar a cabo su función. Confía
en el mundo porque ha aprendido que no está regido por las leyes que el mismo mundo inventó, sino que está regido por un poder que se encuentra dentro de ellos, esa capacidad de despertar la confianza, de abrirse, de abrir el corazón y generar confianza. Esa misma confianza lo obliga a esa persona a poner sus intereses personales, a sacrificar sus propios intereses personales en aras de ser veraz, por ejemplo, de ser veraz. Él debe ser un ejemplo como ser humano de lo que tiene como valores. Tiene que tener una mentalidad abierta. Esta puede entenderse fácilmente cuando se reconoce la relación que guarda con la capacidad de aceptación que tiene la persona. Aceptar lo que se le confía. Debe ser confiable. La mentalidad abierta procede de una ausencia de juicios. Ese orientador espiritual no enjuicia a nadie. Entonces, eso es lo que debe encontrar la persona que se arrima a ese orientador espiritual. Otra cualidad útil, diría yo, la indefensión. Entendiendo por indefensión el que no esté defendiéndose, ¿no?, de algo. No tiene sueños que defender propios, pues, contra la verdad me refiero. Nadie puede convertirse en orientador espiritual hasta que no comprenda plenamente que las defensas son absurdas. Entonces, nadie va a sentir que esta persona se está defendiendo, ese orientador. Otra cualidad, diría yo, sería la generosidad. Tiene un significado especial la generosidad. Se basa a fin de cuentas en la confianza, puesto que sin confianza nadie puede ser generoso, en el verdadero sentido de la palabra. Entonces, fíjense que estas cualidades son un factor para que el que va a ser orientado se sienta acogido, se sienta recibido, se sienta confiado, sienta que puede exponer lo suyo, que no va a ser juzgado, que va a ser tratado en pleno correspondiente al valor, a su valor como ser humano. Va a ser respetado. Entonces, esta serie de, solo por mencionar algunas, pues hay otras, pero mencionando estas como para que las personas que en un momento dado necesiten la dirección espiritual, la orientación espiritual, perdón, sepan qué tipo de persona va a ser a la cual le van a consultar, con la cual van a abrir su corazón. Que sea también tolerante. Tolerante es que no juzgue. Pues juzgar es asumir un papel que no le corresponde.
ni a él ni a nadie. Es imposible juzgar sin engañarse uno a sí mismo. El que juzga se está engañando a sí mismo. Entonces, esta era pues alguna de las cositas que quería como para complementar la extraordinaria posición de Edgar y sobre todo lo didáctica, lo llana, lo comprensible. Entonces, pues adicionándole estas cositas, se pueden formar una idea más, digamos, de lo que estamos exponiendo en general, ¿no? Y por ahora no quiero seguir hablando. Entonces, gracias por oírme.